De repente si no vieron todavía los videos, porque es importante ver los videos para hacer los ejercicios, porque en los videos habla de la teoría. Si no vieron todavía se van a sentir medio perdidos, pero traten de ponerse nomás al día y van a ir entendiendo de a poquito. También les recomiendo que si ven los videos es como una clase, tomen apuntes, eso es bueno con el video porque de repente ustedes pueden pausar, pueden retroceder si no escucharon bien, si no entendieron lo que se dice, pueden retroceder, tomen apuntes, hagan sus apuntes también sobre la teoría para tener y para poder entender. Bien. Los ejercicios de geometría plana, bueno, geometría plana en sí, luego empiezan la página 173. Nosotros vamos a hacer ejercicios. Los ejercicios de geometría plana empiezan en la página 179. Bien, vamos a empezar siempre con lo más fácil y así vamos a ir avanzando. Entonces empecemos con el primer ejercicio. El primer ejercicio de nuestro libro de matemática básica es un problemita. Voy a copiar acá el problemita. Dice, haya dos ángulos complementarios tales que uno de ellos es 10 grados mayor que el triple del otro. Se van a dar cuenta que acá se usa un poco de lo que era de álgebra también, o sea, es un problema que está con palabras y yo tengo que traducirlo a símbolos y resolverlo. Entonces es algo como las ecuaciones de primer grado del álgebra, pero sabiendo un poquitito también de geometría. Bueno, entonces acá dice, haya dos ángulos. Como son dos ángulos y yo no sé cuánto mide cada uno de los ángulos, yo le puedo decir que uno mide X y el otro mide Y, por ejemplo, tranquilamente. O también puedo decir que uno de ellos va a medir X y como me dice que son dos ángulos complementarios, tengo que acordarme qué significa que dos ángulos sean complementarios. Bueno, voy a recordar para los que ya vieron los videos van a recordar y los que no, bueno, van a aprender ahora. Dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus medidas es igual a 90 grados. O sea, por ejemplo, ejemplos de ángulos complementarios. El ángulo que mide 30 grados y el ángulo que mide 60 grados son dos ángulos complementarios porque si nosotros sumamos las medidas 30 más 60, esto me da 90 grados. También, por ejemplo, el ángulo 40 grados con 50 grados son complementarios porque sumados también la suma de sus medidas es igual a 90 grados. O sea que dos ángulos van a ser complementarios siempre y cuando la suma de sus medidas sea igual a 90 grados. Entonces, si X es uno de los ángulos, el otro ángulo, como debe ser complementario con X, o sea, quiere decir que sumado con X me tiene que dar 90 grados, el otro ángulo yo puedo escribir como 90 menos X. Porque fíjense, si yo sumo X más 90 menos X y sumo estos dos ángulos, la X con la X se va a simplificar y me va a quedar exactamente 90, que es la definición de ángulos complementarios. Entonces, siempre y cuando me diga dos ángulos complementarios, le puedo poner a estos dos ángulos. Uno de ellos una letra y el otro va a ser 90 menos esa letra. Ok. Bueno, son dos ángulos complementarios, dice, tales que uno de ellos, cualquiera de estos dos, yo voy a decir que es X, uno de ellos es 10 grados mayor que el triple del otro, dice. Bueno, voy a poner al revés. Al primero le voy a poner que sea 90 menos X. No importa en realidad el orden en el que pongan, igual va a salir. Pero como acá tengo que hacer el triple del otro, 3 por el otro, entonces para que sea 3 por una letra nomás, yo le pongo de este lado. Igual si lo hacen del otro lado va a salir. Entonces, uno de ellos es 10 grados mayor que el triple del otro. Entonces, el triple del otro, 3 por X más 10. 10 grados mayor que el triple del otro. Uno de ellos es 10 grados mayor que el triple del otro. Esta es la ecuación que nosotros estamos teniendo. Si se acuerdan, esto es como una ecuación de primer grado de álgebra. Solamente que lo que le agregamos acá es saber qué es lo que son dos ángulos complementarios para poder escribir la ecuación. Una vez que tenemos nuestra ecuación, es cuestión de resolverla ya nada más. La X es mi incógnita, esta X que acá está negativa, puedo pasar al otro lado sumando.
3x más x va a ser 4x. Este 10 que acá está positivo paso del otro lado restando. Entonces acá x con x y el numerito con el numerito. El 10 pasa restando, 90 menos 10 va a ser 80. Quiero x nada más, el 4 que está multiplicando por la x pasa al otro lado dividiendo. Entonces mi x me va a salir el resultado de 80 dividido entre 4 que va a ser 20. O sea que uno de los ángulos mide 20 grados. Voy a poner acá la respuesta porque haya dos ángulos, dice. Uno de ellos yo ya sé cuánto mide. Para poder calcular el otro, directamente yo voy a hallar el complemento de 20 grados. ¿Cuál es el complemento de 20 grados? Es 90 menos 20. Entonces 90 menos lo que me salió, ese es el complemento, o sea que el complemento es 70. Estos dos son los ángulos complementarios que cumplen con la condición que me da el problema, entonces esta va a ser nuestra respuesta final. Y está resuelto el ejercicio número 1 de los problemas de geometría plana. Bueno, vamos a seguir. Yo voy a ir siguiendo, de por ahí si alguien no entiende algo, me paran nomás sin problema y me preguntan qué pasó ahí, por qué pasó eso, o si me estoy yendo muy rápido, ya saben ustedes que hay que manifestarse. Bueno, el ejercicio 3 vamos a hacer ahora entonces, dice, halla el ángulo que coincide con su complementario. Ok, halla el ángulo que coincide con su complementario. O sea, son dos ángulos otra vez, pero los dos ángulos son complementarios y además son ángulos iguales. Ok, nosotros lo que sabemos es que si yo tengo un ángulo X, el complemento de X tiene que ser 90 menos X. Pero a mí me está diciendo que estos dos ángulos que son complementarios son iguales, coinciden, dice. Entonces, lo que yo tengo acá es que coincide con su complementario, entonces x tiene que ser igual a 90 menos x. Y el valor de x es lo que queremos hallar. Ok, esta es nuestra ecuación. La x que está aquí y que está aquí, esta que está negativa, podemos pasar del otro lado sumando. X más x va a ser 2x. 2x es igual a 90 grados me sale entonces, quiero solo x, el 2 que está multiplicando, podemos llevar del otro lado dividiendo. Entonces x nos va a salir 45 grados. Entonces el ángulo que coincide con su complementario va a ser 45 grados. Esta va a ser nuestra respuesta final. Bien, vamos a ver otro. Ok, hagamos el ejercicio número 5. Voy a copiar también acá el problemita primero. Dice, halla dos ángulos suplementarios. Ya ahora, suplementarios no es lo mismo que complementarios. Tales que el menor tiene 20 grados menos que el mayor. Bueno, ahora el ejercicio me habla de ángulos suplementarios y los que vieron ya los videos van a recordar que son ángulos suplementarios. Los que no lo vieron igual les cuento ahora, dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus medidas es igual a 180 grados. O sea, por ejemplo, el ángulo 120 grados y el ángulo 60 grados son ángulos suplementarios, porque si yo sumo estos dos me va a dar 180 grados. Por ejemplo, el ángulo 80 grados y el ángulo 100 son ángulos suplementarios, porque si yo sumo las dos medidas me va a dar 180. Entonces siempre que tenga dos ángulos cuya suma de medidas sea igual a 180 grados, se dice que esos ángulos son suplementarios. Ok. Ahora entonces estamos teniendo dos ángulos suplementarios. Uno de ellos puede ser X y el otro tiene que ser el suplemento de X.
¿Cuál va a ser el suplemento de x? El suplemento de x va a ser aquel ángulo que sumado con x nos tiene que dar 180 grados. Entonces va a ser 180 menos x, porque si nosotros sumamos este con este, la x con menos x se va y me queda 180, que es lo que yo quiero que pase para que los ángulos sean suplementarios. Entonces estos dos son los ángulos suplementarios. Ok. A uno de ellos le podemos decir que sea el mayor y a otro de ellos el menor. Y acá ustedes pueden decidir si ustedes le quieren poner el menor a la x o el mayor a la x, igual va a salir. Es cuestión de que le pongan algo nomás. No importa a cuál le pongan mayor o menor. No hay ahí distinción, digamos. Yo acá le pongo que el menor va a ser x y el mayor va a ser 180 menos x. Pero podría ser al revés, como les estoy diciendo. Y me dice, tal es que el menor que es x, tiene 20 grados menos que el mayor. O sea, el menor va a ser lo mismo que el mayor menos 20 grados. Eso es lo que me está diciendo. Tal es que el menor tiene 20 grados menos que el mayor. Si nosotros dijimos que este era el mayor y este era el menor, entonces así va a quedar nuestra ecuación. Si lo dicen al revés, bueno, va a quedar otra ecuación, pero al final va a quedar el mismo resultado, así que no se preocupen por eso. Ok, quiero la x, este y este es la x. Esta x que acá está negativa, podemos llevar del otro lado sumando, x más x va a ser 2x. Los numeritos 180 menos 20 puedo resolver. 180 menos 20 va a ser 160. Quiero solo x, el 2 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. 160 dividido entre 2 va a ser 80. Entonces, uno de los ángulos yo ya lo tengo y me falta calcular el otro ángulo. Y para calcular el otro ángulo tengo que hallar el suplemento de esto. Acuérdense que el suplemento es 180 menos lo que tienen en ese ángulo. 180 menos 80 es 100. Entonces los dos ángulos son estos. O sea que mi respuesta, como me pide los dos ángulos, va a ser 80 y 100. Son dos ángulos suplementarios que cumplen con la condición que nos da nuestro problemita. Y está resuelto también entonces el ejercicio número 5. Bueno, si se van fijando en su libro, hasta el ejercicio 10 son problemitas como de ecuaciones de primer grado. Es armar la ecuación y luego resolver la ecuación. O sea, traducir lo que nos dicen palabras, traducirlo a símbolos y después resolver esas ecuaciones que se forman. El problema número 11 también es como un problema de ecuación, pero vamos a hacer ese para ir recordando las cosas que vieron en los videos, si es que lo vieron, y los que no lo vieron para ir viendo algunas cuestiones. Bueno, copio acá el ejercicio número 11, dice dos ángulos de un triángulo. Dos ángulos de un triángulo miden 60 grados y 80 grados respectivamente. Halla el tercer ángulo, dice. Bueno, como nos habla de ángulos de un triángulo, tenemos que recordar qué es lo que se cumple en un triángulo con respecto a sus ángulos. Y eso está todito en los videos, pero igual yo voy a recordar acá. En realidad, para cualquier polígono, los polígonos son los triángulos, los cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octágonos, nonágonos, bueno, todas estas figuras son polígonos. Para cualquier polígono en general tienen que saber que la suma de todos los ángulos interiores son estos que están acá adentro, lo voy a poner acá, y 1, y 2, y 3, la suma de todos los ángulos interiores en cualquier polígono cumple con esta formulita. 180 grados por n menos 2, en donde esta n es la cantidad de lados que tiene nuestro polígono. Entonces, en particular en el triángulo, la suma de los ángulos interiores, en el triángulo la n vale 3 porque el triángulo tiene 3 lados. Entonces la suma de ángulos interiores va a ser 180 por 3 menos 2, que queda 180.
Esto ustedes ya pueden saber directamente. La suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo, no importa qué clase sea mi triángulo, la suma de todos los ángulos interiores siempre va a ser igual a 180 grados. Eso es como una propiedad ya. Ok, entonces sabemos cuánto vale la suma de todos los ángulos interiores. En este triángulo que nos da nuestro problema, sabemos cuánto miden dos de sus ángulos. Entonces nosotros, por ejemplo, a uno de ellos acá le podemos poner 60, a este otro le podemos poner, bueno, al segundo le voy a poner 80 y lo que me pide es calcular el otro ángulo. Entonces lo que yo sé es que si yo sumo, voy a sumar los tres ángulos. Bueno, a este le voy a poner, a este que no sé, le voy a poner X. Entonces si yo sumo los tres ángulos, 60 más 80 más X, la suma de los tres ángulos interiores de este triángulo, tiene que ser igual a 180 por lo que vimos ya acá arriba. Y entonces puedo hallar la X despejando nomás ya. Entonces despejo la X, el 60 y el 80 pasan del otro lado restando. Los dos estaban sumando, así que los dos pasan restando. Entonces mi X va a ser el resultado de esto. 180 menos 80 va a ser 100, 100 menos 60 va a ser 40. O sea que el tercer ángulo, que es lo que me pide el ejercicio, que no tengo, va a ser igual a 40 grados. Y ya está. Acá tienen que tener en cuenta que no solamente me puede dar un triángulo, me puede dar un cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Me puede dar un pentágono, un polígono que tiene 5 lados. Un hexágono, el que tiene 6 lados. Un heptágono, el que tiene 7, etc. Y me puede dar, por ejemplo, casi todos sus ángulos menos 1. Puedo siempre usar esta formulita, solo que tienen que atender que la n es la cantidad de lados que tenga el polígono. Si a mí me da un decágono, por ejemplo, la n va a valer 10 y voy a hallar cuánto es lo que mide la suma de todos los ángulos interiores, y si tengo casi todos menos 1, escribo esto otra vez y despejo lo que me pide. Entonces tienen que atender ahí que no solamente en el triángulo pueden tener este tipo de ejercicios. Bueno, hagamos ahora el ejercicio número 12. Dice 4 semirrectas consecutivas o A, o B, o C y o D, pertenecientes a un mismo plano, forman alrededor de un punto O ángulos tales que, bueno, y me da algunas condiciones que se cumple entre estos ángulos, tales que el ángulo AOD es igual a el ángulo BOC. Espérenme que se me pierde todo. Es igual a 2 veces el ángulo AOB. Ahí está. Y también dice y que el ángulo COD es igual a 3 veces el ángulo AOB. Bueno, este es nuestro ejercicio. 4 semirectas consecutivas, o A, o B, o C y o D, pertenecientes a un mismo plano, forman alrededor de un punto O ángulos tales que se cumplen estas condiciones. Bueno, acá hay datos importantes. Que me diga que forman alrededor de un punto, quiere decir que yo voy a tener un ángulo completito. O sea, vamos a dibujar para que entiendan qué es lo que les estoy diciendo. Tengo las semirrectas, digamos, o A, o B, o C y o D. Voy a hacerle A o D por acá. Entonces le voy a poner sus nombres. A, B, C, D y el punto O es este punto que está acá, que no le voy a poner la O porque probablemente después nos moleste un poquitito, pero acuérdense que acá está la O, porque todos empiezan en O, o A, o B, o C, o D. Ok, semirrectas. Acuérdense que una semirrecta es un pedazo de una recta que tiene un principio, que es el punto O, y no tiene fin, por eso es que acá le ponemos flechitas, no tiene fin.
Entonces tiene un inicio, pero no tiene fin. Y dice que estas 4 semirrectas son consecutivas, quiere decir que tengo que poner en el orden en el que me da, o sea, o A primero, después OB, después OC y después OD. O sea que lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo, agarrar y ponerle acá la C, por ejemplo. Y acá recién, acá le puse la O, este tiene que ser otro. Y acá recién ponerle a la B, porque entonces no van a ser consecutivos, porque tengo o A, o C y o B, está salteando. Entonces eso es lo que no puedo hacer. O sea que acá tiene que ser B, sí, yo acá puse mal, acá tiene que ser C y acá tiene que ser D. Lo hago en forma consecutiva, puede ser de este lado o también puede ser de este lado, del lado que ustedes quieran, no importa eso. Con tal de que se sigan uno detrás de otro. Ok, son todas semirrectas pertenecientes a un mismo plano, eso es súper importante porque quiere decir que podemos dibujarlas todas acá de seguido, o sea, porque si están en planos diferentes ya va a ser un poco más complicado. Decirles que están en planos diferentes es, por ejemplo, que yo lo dibuje acá y el otro lo dibuje en otra hoja, por ejemplo, eso ya es un plano diferente, entonces no voy a poder resolver este ejercicio si es que están en planos diferentes. Ok. Como les dije hace rato, el hecho de que nos diga alrededor de un punto, lo que hace es que nosotros podamos completar todo este ángulo, hacer un ángulo que hace una vuelta completa. Y recordando un poquitito, los que vieron los videos, un ángulo que hace una vuelta completa mide 360 grados sexagesimales. Entonces es muy importante el hecho de que nos diga que el ángulo está, o sea que todas estas semirrectas están alrededor de un punto. Si esto no me decía, yo no iba a poder completar todo el ángulo, sino que me iba a ir hasta acá nomás y este pedazo no iba a poder saber cuánto lo que mide. A eso es lo que voy. Bueno, además me da estos datos también importantes. Me dice que el ángulo AOD es igual al ángulo BOC y además es igual a 2 veces el ángulo AOB. Bueno, yo acá por maniática le pongo el simbolito del ángulo, pero como ya se dieron cuenta, eso no es necesario. Igual yo le pongo porque sí. También nos dice como otro dato que el ángulo COD es, mire, es muy rara, es 3 veces el ángulo AOB. Entonces, si ustedes se fijan un poquitito en los datos, se van a dar cuenta que el ángulo AOD me da en función del ángulo AOB. El ángulo BOC me da en función al ángulo AOB. El ángulo COD también me da en función al ángulo AOB. O sea, todos los ángulos me da en función al ángulo AOB. Entonces, en el gráfico al ángulo AOB, a este ángulo, yo le voy a poner una letra minúscula que va a representar su medida. Entonces yo acá miro, ¿quién es el ángulo AOB? El ángulo AOB es el que empiezan a, siguen O, que era este punto que está acá, y termina en B. O sea, es este ángulo que está acá. Ese es el ángulo AOB. A ese ángulo que está ahí dijimos que le vamos a dar una letra. Por ejemplo, yo le digo X. Bueno. A partir de ahí, mirando las condiciones, voy a ver cuánto mide cada uno de los otros ángulos. Por ejemplo, el ángulo AOD dice que es el doble del ángulo AOB. Entonces, poniéndolo más como ejemplo, si este, por ejemplo, midiese 30 grados, entonces el ángulo AOD va a ser el doble, va a medir 60 grados, si es que tuviésemos los números, ¿verdad? Pero como no tenemos los números, como nosotros le pusimos X nomás, entonces el ángulo AOD va a ser 2 por X, porque es el doble. Entonces borro todos esos datitos que le puse, este ángulo va a ser 2X. ¿Por qué? Porque acá nos dice que el ángulo AOD es el doble del ángulo AOB. Si a AOB yo le puse X, entonces este tiene que ser 2 por X. También nos dice en el primer dato que el ángulo BOC también es el doble del ángulo AOB. Entonces voy al ángulo BOC, el ángulo BOC es este ángulo que tenemos acá, BOC, este, también va a medir 2 por X, el doble de lo que mide el ángulo AOB. Entonces, este dato y este dato salieron de esta primera condición.
Porque vimos que el ángulo A o D, el ángulo B o C estaban en función de A o B. Entonces a A o B le pongo una letra y los otros dos son el doble de lo que vale esa letra. Ok, y de la tercera condición, el ángulo COD, COD es toda esta abertura, dice que mide el triple de lo que mide el ángulo AOB. Entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo COD? Va a medir 3x, el triple de lo que medía AOB. Es muy importante que sepan escribir esto así con una sola variable. Bueno, una vez que tenemos eso y por el hecho de que nos dice el ejercicio de que todas estas semirrectas están alrededor de un punto, como ya les dije hace rato, un ángulo completito alrededor de un punto hace un ángulo que mide 360 grados. O sea que si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo, voy a tener el ángulo completo alrededor de un punto. La suma de todos esos ángulos entonces tiene que ser igual a 360 grados. Entonces escribo eso. X, empiezo acá, o donde ustedes quieran empezar en realidad, más 2x más 3x más 2x, o sea, sumo los 4 ángulos que estoy teniendo acá, eso me tiene que dar 360 grados. No importa en qué orden hacen la suma, no importa de dónde empiezan, pero con tal de que lo pongan a cada uno de los ángulos. Bueno, todo eso es un ángulo alrededor de un punto, entonces tiene que sumar 360 grados y a partir de ahí puedo hallar el valor de la x. Entonces sumamos acá. X más 2x es 3x, 3x más 3x es 6x, 6x más 2x hace 8x. 8x entonces va a ser igual a 360 grados. Queremos solo x, el 8 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. 360 grados dividido entre 8 es 45 grados. Tenemos el valor de la x. Pero el ejercicio no me pide el valor de la x. El ejercicio me pide... parece que no copié todo. Esperen un poco. Ah, calcula estos ángulos. Sí, no copié todo. Acá voy a continuar. El ejercicio dice que calculemos estos ángulos. Ah, está todo en mayúscula. Había sido. Ok, nos pide calcular cada uno de los ángulos que nos estaba dando en el problema. O sea que lo que nosotros queremos calcular es cuánto mide el ángulo AOB, cuánto mide el ángulo AOD, cuánto mide el ángulo BOC, cuánto mide el ángulo COD. Como tenemos X, este mide 45. 2X entonces va a medir 90, que va a ser 2 por 45. Este también va a medir 90. Y 3x va a ser 3 por 45, porque la x acuérdense que vale 45, y va a ser 135 grados. Entonces nuestra respuesta para calcular todos los ángulos tenemos que poner el ángulo AOB mide 45 grados. El ángulo BOC y el ángulo AOD sabíamos que medían lo mismo porque eso nos decía acá en el dato y calculamos que esos dos ángulos miden 90 grados. Y nos falta el ángulo COD. Entonces, y el ángulo COD, que según el dato era el triple del ángulo AOB, es 135 grados. Entonces esa sería nuestra respuesta para este ejercicio. Bien, sigamos. Vamos a poner este en el costadito. Ahí está. A ver. Ok, hagamos el ejercicio número 13, que es un ejercicio bastante facilito, pero como estamos empezando, hay que ir viendo todo. Dice los catetos de un triángulo rectángulo miden 12 centímetros y 5 centímetros. Halla la hipotenusa. Ok, un triángulo rectángulo es un triángulo especial. Es un triángulo que tiene un ángulo recto.
¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados. Por ejemplo, este que está acá es un triángulo rectángulo. Este ángulo en donde yo puedo formar un cuadradito o un rectangulito, como quieran llamarle, ese es un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Esto es un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo se cumple lo siguiente. El lado que está enfrente del ángulo recto siempre, siempre, siempre tiene que ser mayor que cualquiera de los otros dos lados. ¿Qué les estoy diciendo con eso? Que este lado de acá nunca va a medir lo mismo que ni este ni este. Tampoco puede ser menor que ninguno de los otros dos. Siempre tiene que ser mayor. Y a ese lado que es mayor se le llama hipotenusa. Siempre el lado que está frente al ángulo recto, o se le dice también ángulo opuesto a este lado, o lado opuesto al ángulo recto. Bueno, después los otros dos lados se llaman catetos, y ahí no hay una distinción, cateto y cateto. No es que un cateto es diferente a otro, nada de eso. Ok. En el triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras que lo van a usar en física, probablemente lo usen también en química. Bueno, Pitágoras está en la sopa, en todos lados, y a partir de ahora nosotros también en matemática en todos lados le vamos a ver a Pitágoras. Lo que dice el teorema de Pitágoras es lo siguiente. En un triángulo rectángulo, si yo hago la hipotenusa al cuadrado, eso va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Le voy a poner nomás acá cateto 1 y cateto 2, pero no hay distinción, acuérdense. Entonces va a ser acá cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces, este es el teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras se cumple en cualquier triángulo rectángulo, en cualquier triángulo en el que tengamos un ángulo recto. Ok, esto es como teoría, nomás otra vez que yo les estoy contando para que se vayan recordando, o los que no vieron todavía los videos para que no estén tan perdidos. Ok, resolvemos nuestro ejercicio. El ejercicio dice, los catetos de un triángulo rectángulo miden 12 y 5 centímetros. Nos pide hallar la hipotenusa. Entonces, como nosotros ya tenemos los catetos y queremos la hipotenusa, usamos la fórmula de Pitágoras. Entonces, por fórmula de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y acá no importa qué cateto pongan primero, no importa si primero ponen 12 y después 5 o ponen al revés, 5 y después 12, no importa eso. Como queremos la hipotenusa, entonces despejamos, este cuadrado pasa al otro lado como raíz y reemplazamos lo que miden los catetos, 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Resolvemos esto, que ya es fácil resolver directamente, pueden cargar en sus calculadoras nomás ya, y vamos a tener cuánto lo que mide la hipotenusa, que es 13, como los dos estaban en centímetros, va a ser 13 centímetros. Y está resuelto nuestro ejercicio. Fíjense que el ejercicio es bastante fácil, pero hay que saber qué es un triángulo rectángulo, hay que saber el teorema de Pitágoras, hay que saber cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos para poder resolverlo. Bueno, ya está entonces veamos otro ejercicio. Hagamos el 14, que también es bastante sencillito, pero ya saben, estamos practicando todo. El 14 dice, halla la diagonal de un cuadrado sabiendo que su lado mide 4 centímetros. Bueno, nos pide la diagonal de un cuadrado, entonces tenemos que saber qué es un cuadrado, cuál es su diagonal, todas esas cosas. Entonces, un cuadrado, yo acá tengo, me va a salir mejor así si copio nomás las formitas de acá. Igual podemos dibujar el cuadrado, no se hagan problemas. Un cuadrado es un cuadrilátero, o sea, es un polígono que tiene 4 lados en el que
Cada uno de sus lados tiene la misma medida que el lado anterior. Cada uno de sus ángulos también tiene la misma medida que el ángulo anterior. O sea que les estoy diciendo, este y este tienen todos la misma medida. Ahí no se me dibuja. Este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo también tienen todas las mismas medidas. Eso es un cuadrado. Y es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Ok. En un cuadrado, o en un polígono cualquiera en realidad, pero en particular en el cuadrado, la diagonal es una línea recta que une dos de sus vértices. Los vértices son estos puntitos donde se unen los lados. Una línea recta que une dos de sus vértices, pero esa línea recta, si no coincide con un lado, por ejemplo, porque fíjense, si hago ese coincide con un lado, ese no es diagonal. Este que está acá es una diagonal y este que está acá es otra diagonal. Entonces una diagonal es una línea recta que pasa por dos vértices de un polígono y que no coincide con ninguno de los lados del polígono. Eso es una diagonal. Y esto es entonces la diagonal en el cuadrado. En este ejercicio me pide la diagonal del cuadrado, le voy a poner D, esa es mi incógnita, y me dice sabiendo que su lado mide 4. Como es un cuadrado, los lados del cuadrado todos tienen que medir lo mismo, así que los 4 lados miden lo mismo. Bueno, al trazar nosotros la diagonal, nuestro cuadrado queda dividido en dos triángulos, este triángulo de abajo y el triángulo de arriba. Cada uno de esos triángulos es un triángulo rectángulo porque los ángulos interiores del cuadrado toditos miden 90 grados, todos son ángulos rectos. Entonces el triángulo que está acá abajo es un triángulo rectángulo, el triángulo que está acá arriba es un triángulo rectángulo. Cualquiera de los dos triángulos podemos utilizar para poder hallar la diagonal del cuadrado y para eso vamos a usar nuevamente el teorema de Pitágoras, porque estamos enfrente de un triángulo rectángulo. En este caso yo voy a usar el triangulito de abajo, por eso es que estoy pintando el triangulito de abajo. Igual si usan el triángulo de arriba porque es el mismo, en realidad tiene las mismas medidas, así que no importa cuál de los dos usen. Entonces, en el triángulo de abajo, la hipotenusa, acuérdense que la hipotenusa era el que estaba frente al ángulo recto. La hipotenusa es la diagonal del cuadrado. Entonces, recordando teorema de Pitágoras decía hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, en este triángulo, nuestra hipotenusa es la diagonal al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos y los catetos coinciden en este caso con los lados de mi cuadrado y además los dos lados son iguales, entonces va a ser 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Como quiero la diagonal, el cuadrado pasa al otro lado como raíz. Y es cuestión de resolver nada más ya eso, raíz de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado y vamos a tener cuánto es lo que mide la diagonal. ¿Me ayudan acá con los cálculos, porfis? Ok, y con radicales nos sale 5,65. Este sería en... Ok, gracias. Para los que tienen su calculadora que les da el resultado con radicales, pongan el resultado con radicales. Para los que tienen su calculadora que no les da el resultado con radicales, van a poner así con comas. Entonces atiendan bien ahí. Especialmente para la gente de ciencias químicas. Para química generalmente les pide el resultado exacto para los que están para ciencias químicas. Entonces atiendan a eso. Los de las otras carreras sí tranquilamente pueden poner este resultado con comas. Entonces cualquiera de los dos es el correcto. Ok, está resuelto entonces nuestro ejercicio número 14. Veamos otro. En el 15, por ejemplo, pide la diagonal del rectángulo. Exactamente lo mismo es, solamente que el rectángulo no tiene todos los lados iguales. Ya van a ir viendo ahí. En el 16 pide el área de un triángulo equilátero. Bueno, acá me voy a detener un poquitito. Miren su formulario que tienen en su libro de matemática básica. Este libro tiene un formulario bastante completito, bien completito, que les va a servir bastante. Entonces, en la página 255 tienen toditas las fórmulas de geometría plana.
Miren ese formulario, si no tienen el libro, traten de por lo menos tener esa partecita de la fórmula. Y obviamente tienen que aprenderse las fórmulas, ¿verdad? Pero ahora que estamos estudiando, por lo menos tener a mano las fórmulas para ir haciendo los ejercicios. Por ejemplo, para el ejercicio ese que pide el área del triángulo, ¿dónde está? Se me perdió. Ok, en el 16 que pide el área del triángulo equilátero, si miran su formulario, hay una fórmula para el área del triángulo equilátero, que es raíz de 3 sobre 4 por L al cuadrado. Y como ya les da la medida del lado, es directamente reemplazar en la fórmula nada más. O sea que es súper fácil, pero hay que saber la fórmula. En el 17, por ejemplo, dice, halla el área de un triángulo sabiendo que su base mide 4 y su altura mide 6. Entonces tienen que saber si el triángulo es equilátero y si les da la medida de su lado, usan esta fórmula. Si el triángulo no sabemos si es equilátero, pero nos da su base y su altura, en general la fórmula del área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces es reemplazar nomás también la base, reemplazar la altura y hallar lo que sale. Entonces dependiendo de lo que tienen, dependiendo del tipo de polígono que tengan, van a ir viendo qué fórmula es la que conviene utilizar. En el 18, por ejemplo, pide el área del cuadrado, también es directo a aplicación de fórmulas. En el 19 pide el área del rectángulo, también es directo a aplicación de fórmulas. Hagamos el 20. Esto que yo les estoy diciendo que es directo a aplicación de fórmulas, tienen que hacerlo ustedes, tienen que intentarlo y después si no sale me pueden preguntar sin problemas. Bueno, el 20 dice el perímetro de un rectángulo es 42 centímetros y sus lados son proporcionales a los números 3 y 4. Calcula la diagonal del rectángulo. En este ejercicio también pide la diagonal del rectángulo, pero es un poco más difícil que ese que les dije que pedía la diagonal del rectángulo y era parecido al del cuadrado, el que era el ejercicio 15. Bueno, tampoco es muy difícil, pero sí, tiene un poquitito más de cosas. Ok, un rectángulo. Un rectángulo es un polígono de 4 lados en el que sus lados son paralelos de a 2. ¿Qué quiere decir que sean paralelas? Dos rectas son paralelas y yo me doy cuenta que por más que prolongue esas rectas, nunca se van a cruzar. Por ejemplo, este con este son paralelos. Este con este son paralelos. Entonces, un rectángulo es un polígono de 4 lados en el que sus lados son paralelos de a 2. Este con este y este con este. También en el rectángulo se cumple que sus lados son congruentes de a 2. Y acá atiendan bien esa palabra congruentes que estoy usando. La palabra congruentes en geometría significa que tienen la misma medida. Cuando yo les estoy diciendo que los lados del rectángulo son congruentes de a 2, lo que estoy diciendo es que tienen la misma medida de a 2. O sea, todo este mide lo mismo que todo este y todo este mide lo mismo que todo este. Bueno. Entonces, en el rectángulo tenemos este que es el largo y este otro que es el ancho. O también, dependiendo del ejercicio, dependiendo del libro, a veces a este se le llama base y a este otro se le llama altura. O sea, puede ser largo y ancho o puede ser base y altura. En este caso vamos a usar largo y ancho. Ok, también el rectángulo tiene una característica especial de que todos sus ángulos son ángulos rectos. Justamente por eso se llama rectángulo, porque todos sus ángulos son ángulos rectos. Esto en este caso nos va a servir para algo, así que es importante saberlo. Bien, en este ejercicio nos dice, el perímetro de un rectángulo es 42 centímetros. Y acá hay que saber qué es lo que es el perímetro. El perímetro de cualquier figura es todo lo que mide el alrededor de la figura. Entonces, el perímetro de un rectángulo es medir todo lo que mide su alrededor. Y en realidad tiene una fórmula, pero no hace falta recordarnos de la fórmula. Si nosotros sabemos que el perímetro es todo alrededor, fíjense, el perímetro va a ser como este es largo y este es largo, tengo dos largos. Largo más largo le voy a poner.
Como este es ancho y este también es ancho, tengo dos anchos. Entonces es la suma de las medidas de todos los lados. Al final queda 2 largo más 2 ancho. Y en el formulario van a encontrar que se hizo factor común con el 2 y queda 2 por largo más ancho. Esta es la fórmula que tienen en su formulario para el perímetro de un rectángulo. Pero vuelvo a repetir que si no se acuerdan la fórmula, acuérdense por lo menos qué significa el perímetro. El perímetro es medir todo el alrededor. Entonces es sumar nomás la medida de todos sus lados. Porque de repente tienen una figura medio extraña, por ejemplo esta figura, y no hay una fórmula para el perímetro de esta figura. Entonces, ¿cómo hallo el perímetro de esta figura? Si yo tengo la medida de cada uno de sus lados, es agarrar y sumar nomás las medidas de sus lados y voy a tener el perímetro de esa figura. Entonces, acuérdense que el perímetro es lo que está alrededor. Ok, el perímetro ahora nos dice que es de 42 centímetros. Entonces, ese es un dato. Perímetro mide 42 centímetros. Además, nos dice el ejercicio que los lados son proporcionales a los números 3 y 4. Y acá acuérdense que proporcionales, habían dos tipos de proporcionalidad, una proporcionalidad aritmética y una proporcionalidad geométrica. La proporción área es lo que está adentro, así mismo es Lerín. Lerín pregunta qué es el área es todo lo que está adentro. Bueno, la proporción, como usted les estaba diciendo, aritmética era una igualdad entre diferencias. La proporción geométrica era una igualdad entre cocientes. Y acuérdense que cuando habíamos visto la parte de proporción, yo les había dicho que si les dice proporción nomás, no les dice qué tipo de proporción es, siempre se va a referir a la proporción geométrica. Entonces, en este caso, como me dice proporción nomás, se refiere a la geométrica. ¿Qué quiere decir? Que hay una igualdad de cocientes, de divisiones. Y los lados del rectángulo son el largo y el ancho. Y entonces lo que quiere decir es que el largo sobre uno de estos dos números va a ser igual al ancho sobre los dos números. Acá lo que hay que atender bien es que el largo tiene que ser mayor que el ancho. Entonces, debajo del largo van a poner el número más grande. O sea que debajo del largo tengo que ponerle al 4 y debajo del ancho le tengo que poner al 3. No, es en cualquier orden. Porque si yo le pongo al revés, largo sobre 3 y ancho sobre 4, el largo me va a salir menor que el ancho y eso no puede ocurrir en un rectángulo. Entonces siempre atender ahí. Son proporcionales, igualdad entre cocientes a los números 3 y 4. Los lados son el largo y el ancho, entonces largo sobre uno de los números es igual a el ancho sobre el otro número y acordarse que el largo tiene que ser más grande, entonces debajo del largo pongan el número más grande. Entonces, estos dos son los datos que nos da el problema. Usando esos datos, vamos a ver cómo podemos resolver nuestro ejercicio. Bien, entonces, como me da el perímetro, voy a usar la fórmula del perímetro. Entonces, primera cosa que voy a hacer es usar la fórmula del perímetro. Yo sé que el perímetro es 2 por largo más ancho. El perímetro me dice que mide 42, entonces en vez de la P voy a poner 42 es igual a 2 por largo más ancho. Esto que está acá es una ecuación. Todo lo que aprendimos en álgebra que le podemos hacer a una ecuación, le podemos hacer acá. Por ejemplo, este 42 con este 2 podemos simplificar o lo que es lo mismo, agarrar y dividir todo entre 2. Les voy a poner nomás dividido 2 para que nadie se me pierda. Dividido 2. Entonces toda la ecuación dividimos entre 2, 42 dividido 2 me va a quedar 21, el 2 dividido 2 se elimina y entonces me queda largo más ancho nomás de acá. Bueno, acá me queda una ecuación pero con dos incógnitas, el largo y el ancho. De este segundo dato que tengo acá es muy importante lo que les voy a decir ahora. Acá mismo nomás voy a escribir. Cuando yo tengo una proporción geométrica, esto que está acá, no digan por favor, porque suelen decir, entonces el largo es igual al ancho y 4 es igual a 3. O generalmente escrito de otra forma. Voy a escribir de otra forma porque en realidad ahí no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. Esto mismo que está acá, L sobre 4
es igual a sobre 3, se puede también escribir como L sobre A es igual a 4 sobre 3. ¿Por qué? Porque el 4 se fue para acá, la A vino para acá. Es como que hice la cruzada nada más. Y de acá lo que suelen decir, entonces el largo es igual a 4 y el ancho es igual a 3. Por favor, no hagan eso. Puede ser que sea cierto, pero no siempre va a ser cierto, porque como es una división, podría ser, por ejemplo, que el largo mida 8 y el ancho mida 6. Y cuando yo haga largo sobre ancho, 8 sobre 6, como estos dos, los dos se pueden dividir entre dos, entonces es una fracción que se puede simplificar. Y al simplificarse queda 4 tercios como lo que tenemos acá. Entonces no siempre el largo va a ser igual a 4, no siempre el ancho va a ser igual a 6. Tengan mucho cuidado con eso. Y entonces, ¿qué es lo que se cumple? Lo que sí se cumple es lo siguiente. Cuando tenemos esta proporción, ya sea la que está arriba o la que está abajo, cualquiera de las dos, lo que podemos decir es lo siguiente. Voy a borrar nomás todo esto y voy a escribir aquí donde tenemos luego nuestro dato. Lo que podemos decir es lo siguiente, que el largo va a ser 4, va a ser igual a 4 por alguna letra. O sea, esta letra en realidad representa un numerito, por algún número. Y el ancho va a ser 3 por el mismo número. Eso es lo que siempre podemos escribir cuando tenemos una proporción. Porque entonces, fíjense, cuando yo haga largo sobre ancho va a ser 4K sobre 3K. La K con la K se simplifica y me queda 4 tercios como lo que yo tenía hace rato. Entonces ahí sí funciona. Quiere decir que el largo va a ser 4 por algún número, el ancho va a ser 3 por el mismo número. Eso siempre lo pueden poner cuando tienen una proporción. Entonces, usando esto que yo puse acá, puedo reemplazar acá y sacar el valor de la K, ¿verdad? Esto es como dato adicional nomás. En realidad en este caso no hace falta hacer esto. Voy a ponerlo así en amarillito. Esto no es necesario en este caso. Directamente de esta ecuación nomás, por ejemplo, podríamos despejar ya sea el largo o el ancho, cualquiera de los dos. Voy a despejar, por ejemplo, el largo. El 4 pasa al otro lado multiplicando, entonces me va a quedar 4 tercios por A. O sea que esto que yo hice acá no es necesario en este caso. Yo les cuento nomás porque en algunos casos sí va a ser necesario. Y directamente entonces ese resultado que obtuve acá cuando despejé el largo puedo reemplazar acá. Entonces me va a quedar 21 es igual, en vez de L voy a poner lo que mide L, 4 tercios de A más A. Como acá los dos valores tienen A, podemos resolver sus coeficientes, o sea, su parte numérica. 4 tercios más 1, acá va a ser 21, es igual. 4 tercios más 1, 7 tercios, ¿verdad? Ok, gracias. Quiero la A, entonces el 3 que estaba dividiendo pasa del otro lado multiplicando, el 7 que estaba multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Resolvemos esta operación y vamos a tener la A. Queda 9, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, tenemos el ancho del rectángulo, vamos a calcular su largo. Acuérdense que no es ni el ancho ni el largo lo que nosotros queremos la diagonal del rectángulo. Entonces todavía no estamos terminando nuestro ejercicio. Para calcular el largo, vamos a reemplazar en esta otra vez, va a ser 4 tercios por lo que nos salió en el ancho. O sea que el largo nos va a salir igual a 12, ¿sí? Sí, profe. Ok, gracias. 12 centímetros. Todavía no está terminado nuestro ejercicio. Este ni siquiera le voy a subrayar porque eso no es la respuesta. Ok, volvemos a nuestro dibujo del rectángulo y recordamos lo que era su diagonal. La diagonal era una línea que unía dos de sus vértices, pero que no coincidía con ninguno de los lados. Esta, por ejemplo, es una diagonal. Y fíjense que igual que hicimos en el cuadrado, acá abajo queda un triángulo rectángulo. Voy a pintar ese porque ese es el que vamos a usar. Y arriba también nos queda otro triángulo rectángulo. Y los dos triángulos rectángulos, el de abajo y el de arriba, son igualitos. Entonces cualquiera de los dos podemos usar.
Solo que yo voy a usar el de abajo. Entonces, usando el triángulo rectángulo de abajo, podemos usar fórmula de Pitágoras. Por fórmula de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa, que en este caso es la diagonal, al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y los catetos ahora son el ancho y el largo. Acuérdense que no importa el orden. Pueden poner a al cuadrado más l al cuadrado o l al cuadrado más a al cuadrado igual. Ok, entonces como lo que quiero es la diagonal, voy a reemplazar. Este cuadrado pasa al otro lado como raíz. El ancho calculamos vale 9. El largo calculamos vale 12. Resolvemos eso y ahí sí vamos a tener cuánto lo que vale la diagonal. ¿Cuánto sale eso? Ok, muchas gracias. 15 centímetros entonces mide la diagonal del rectángulo y esa sí va a ser nuestra respuesta porque eso es lo que pide el ejercicio. Acuérdense también, por favor, que en estos ejercicios lean bien lo que pide el ejercicio, porque de repente en las opciones de respuesta A, B, C, D, E, en la A, por ejemplo, está el 9. Yo hallé el 9 y agarro y marco ya. Pero el 9 es el ancho, no es la diagonal. La diagonal es lo que me está pidiendo. Entonces atiendan bien qué es lo que pide el ejercicio. No marquen por marcar nomás. Ok, hagamos el 21 también. El ejercicio 21 dice, halla el área de un trapecio. Sabiendo que sus bases miden 10 centímetros y 7 centímetros. Y su altura, en realidad este ejercicio también es directo aplicación de fórmulas, pero nada más quiero hablarles un poco del trapecio, por eso es que voy a hacer el ejercicio. Ok, un trapecio es un polígono de 4 lados. A los polígonos de 4 lados se le llaman cuadriláteros, en donde 2 de sus lados son paralelos y los otros 2 no lo son. Voy a graficar acá un trapecio. Este lado va a ser paralelo a este otro lado. Paralelos, acuérdense que por más que prolonguemos, nunca se van a encontrar. Y este lado de acá no es paralelo a este otro de acá. Esta figura que yo hice acá, esto es un trapecio. En el trapecio, a los dos lados que son paralelos se le llaman bases. La base, que es la más cortita, es la base menor, se le denota con una B minúscula. La más larga es la base mayor, se le denota con una B mayúscula. Y los lados que no son paralelos se llaman lados oblicuos. Oblicuo significa inclinado. Entonces los lados inclinados son este y este, que no siempre van a tener la misma medida. Como se darán cuenta en este caso, este y este no miden lo mismo. Entonces no es que yo le puedo poner acá L y acá L porque no miden lo mismo necesariamente. Sí hay un trapecio en el que los lados oblicuos van a medir lo mismo, pero ese trapecio se llama trapecio isósceles. Esto es recordando nada más lo que están en los videos, así que vean los videos si no lo vieron todavía. Ok, este es un trapecio. Si el ejercicio me dice un trapecio nomás, no me dice trapecio isósceles, no me dice trapecio rectángulo, nada, tengo que dibujar el trapecio escaleno. Este que yo puse acá es un trapecio escaleno. Un trapecio escaleno es un trapecio en el que sus lados oblicuos no son iguales y ninguno de los lados es igual a ningún otro. Ese es un trapecio escaleno. Bueno, en este trapecio escaleno sabemos cuánto miden sus bases. Evidentemente al más grande le voy a poner acá y al más cortito acá. Y la altura del trapecio es la distancia que hay entre las bases. O sea, yo mido esta distancia, esa es la altura del trapecio. Pero generalmente se pone acá o se pone acá. Y ya les voy a decir por qué. Pero en realidad puedo poner acá, siempre que yo mida la distancia entre las dos bases, esa va a ser la altura del trapecio. Pero como les digo, generalmente se pone acá. ¿Para qué?
para formar triángulos. Esto que está acá es un triángulo rectángulo, esto que está acá es un triángulo rectángulo. Por eso es que se pone en esos lugares que nos va a servir de algo en esa partecita. Bueno, esa altura del ejercicio también nos dice cuánto mide. Mide 12 centímetros. Bien. El área de un trapecio, esto era nada más para contarles lo que era un trapecio, sus bases, su altura, su lado oblicuo, etc. El área de un trapecio tiene una fórmula y la fórmula es la siguiente. Base mayor más base menor, todo multiplicado por la altura y todo dividido entre 2. Esta es la fórmula del área del trapecio que, como ya les dije, van a encontrar en el formulario que tienen en su librito. Vuelvo a repetir la página del formulario. Espérenme que busco. Página 255 están las fórmulas de geometría plana. Ahí están toditas estas. Entonces, esta es la fórmula. Como yo ya tengo la base mayor, ya tengo la base menor, ya tengo la altura, como les dije hace rato, esto es directo aplicación de fórmulas. Entonces va a ser 10 más 7 por la altura que mide 12, todo dividido entre 2. Se carga todo en la calcu y ya sale cuánto lo que mide el área. ¿Cuánto sale el área? 52. Gracias. 52. Como estas medidas estaban en centímetros, esto va a ser centímetros al cuadrado. A ver un poco. 102 me sale acá. Sí, eso es lo que estaba pensando también. Vean un poco, 102 creo que sale un poco más grande, por eso es que estaba tratando de calcular. Porque acá sale 17, 17 por 6 tiene que ser, porque 12 dividido 2 es 6. 102, profe, dije mal, perdón. Ok, tranqui, no te preocupes, que todos nos equivocamos. Bueno, ya está entonces el ejercicio. El ejercicio es directo de aplicación de fórmulas. Nada más quería hacer para contarles un poquitito del trapecio. Bueno, el 22 también es directo de aplicación de fórmulas. Pide el área de un hexágono regular. Un hexágono o un polígono regular. Recuerden que es un polígono que tiene todos sus lados congruentes, o sea, todos los lados tienen la misma medida y todos sus ángulos interiores y los ángulos exteriores son congruentes, o sea, que tienen todos la misma medida también respectivamente. Eso es un polígono regular. Se dice que un polígono es regular cuando es equiángulo. Equiángulo quiere decir que tiene todos sus ángulos iguales y es equilátero, todos los lados iguales. Lerín me pregunta, esperen que porque no leí bien la pregunta de Lerín, a ver, ¿por qué me dijiste, Lerín? ¿Con geometría termina matemática? Me dice Lerín. No, lastimosamente no, Lerín. Trigonometría también tenemos que dar. Con trigonometría termina la parte de matemáticas. Y en realidad no termina porque los de medicina tienen que dar todavía también estadística, tienen que dar lógica, los de kinesiología tienen que dar también estadística y lo de química falta dar funciones, entonces como que tenemos todavía cositas pendientes. Ok, el 21 ya está, el 22 le estaba diciendo que para el hexágono regular también hay una fórmula. Hagamos el 23. El 23 voy a copiar acá. En la figura dice está representado un rectángulo ABCD de 105 metros cuadrados de área. Me pide calcular el lado del cuadrado, el cuadrado CGEF, teniendo en cuenta que DG mide 10 centímetros y
que BF mide 2 metros. Ah, no, 10 metros era el otro, no era centímetros. Porque si no vamos a tener problemas acá con las unidades de medida. 10 metros. Ahí está. Ok, y hace falta graficar también porque nos habla de una figura. Esto es lo lindo de las clases virtuales, que en la pizarra digital mis dibujos salen más bonitos que en la pizarra real. Porque en la pizarra real, ¿qué pasó? Si das clases también en presencial. Sí, yo doy también clases en el grupo presencial. En los dos grupos presencial también estoy. Ok, hagamos acá un cuadradito, pero sí, como les digo, en la modalidad presencial en el pizarrón real, mis dibujos salen muy feos, todo chueco, porque no tengo estas herramientas que tengo acá. Ok, le pongo todas sus letras, A, B, C, este es F, E y G. Ok, este es nuestro dibujito. En este dibujito nos dice que esta figura más grande es un rectángulo, el rectángulo ABCD, ABCD. Este rectángulo tiene 105 metros cuadrados de área, como ya hace rato estábamos diciendo, el área de una figura es todo lo que mide adentro de la figura. O sea, imagínense que yo tengo un terreno y yo quiero plantar pasto en mi terreno, entonces yo tengo que saber cuánto mide el área de mi terreno para saber cuánto de pasto necesito, porque es todo lo que está adentro. Ahora nosotros ya sabemos que el área completa de ese rectángulo mide 105 metros al cuadrado. Me pide calcular el lado, o sea, la medida de esto, o de esto, o de esto, o de esto, el lado del cuadrado CGEF, teniendo en cuenta que DG mide 10 y BF mide 2. Acordémonos que un cuadrado tiene todos sus lados iguales, por eso es lo mismo calcular cualquiera de los cuatro lados, porque cualquiera de los cuatro tiene la misma medida. Ok, bien. Primero pongamos los datos que tenemos. Los datos que nos da el ejercicio es que DG, ¿dónde está DG? Acá. DG completito mide 10 metros. Todo esto mide 10 metros. BF, este pedacito, mide 2 metros. Además, sabemos que el área del rectángulo mide 105 metros al cuadrado. 105 nomás le voy a poner acá para no trabajar con las unidades de medida. Entonces me tengo que acordar yo de la fórmula del área de un rectángulo. El área de un rectángulo tiene por fórmula largo por ancho. En este rectángulo el largo es todo esto y el ancho es todo esto. Yo multiplico el largo por el ancho y voy a tener el área del rectángulo. Pero yo ya sé cuánto es lo que mide el área del rectángulo. Y acá me tengo que acordar que lo que yo quiero averiguar es cuánto mide el lado del cuadrado. Entonces, a este lado del cuadrado yo le voy a llamar X, porque esa es mi incógnita. Pero acá en el ancho también acá está la X, porque acuérdense que en un cuadrado los cuatro lados tienen la misma medida. Entonces donde sea que yo tome va a medir lo mismo. Si acá mide X, acá mide X, acá mide X, acá mide X. Pero esos dos nomás me faltan. Entonces fíjense lo siguiente. Todo el largo del rectángulo, que es lo mismo este que este, mide 10 metros más X, o sea que mide 10 más X, todo el largo del rectángulo. Yo voy a escribir primero acá la fórmula. Largo por ancho es igual a 105, pero acabamos de ver de que todo el largo mide 10 más X. Entonces en vez de largo voy a poner 10 más X. Y el ancho del rectángulo, ¿cuánto mide? Que es este o este. ¿Cuánto mide el ancho del rectángulo? 2 más X. Asimismo, este pedazo más este pedazo es 2 más X. Entonces, en vez de
en vez de poner el ancho del rectángulo va a ser 2 más x. El largo entonces mide 10 más x, el ancho mide 2 más x. Esto va a ser igual a 105. Entonces estamos teniendo una ecuación con una sola incógnita que es la x. Resolvemos. Acá hacemos la distributiva, 10 por 2 va a ser 20, 10 por x, 10x, x por 2 va a ser 2x, x por x va a ser x al cuadrado. Es igual a 105. Vemos que nos queda una ecuación cuadrática. Para resolver una ecuación cuadrática sabemos que tenemos que pasar todos los términos a un lado, dejar el cero solito y ordenar. Entonces primero x al cuadrado, después los términos que tienen x, estos dos sumados me van a dar 12x y por último términos independientes. Como acá tenemos el 105 positivo, al pasar para este lado va a venir negativo. Entonces lo que vamos a hacer es 20 menos 105. Y eso va a dar negativo 85, ¿verdad? Ok. Esta es nuestra ecuación cuadrática, ya está ordenada, ya está súper genial. Podemos resolver por la fórmula de la cuadrática. Me ayudan con los cálculos, porfa, en la calculadora, ya usando la formulita. Va a ser menos b, que va a ser menos 12, más la raíz de 12 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 85, sobre 2 por a, que vale 1. Uno de los valores, ¿cuánto sale? Y el otro, ok, muchas gracias. Tenemos los dos valores. Ahora pongámonos en el contexto de nuestro problema. Nuestro problema, la x era la medida del lado de un cuadrado. La medida del lado de un cuadrado nunca puede ser negativo, porque si yo le digo mide menos 17 metros, ¿qué estoy diciendo? Nada, no tiene sentido. Entonces esto descartamos y nos quedamos con esto por nuestro contexto, porque la x era la medida del lado del cuadrado, no puede ser negativo. Entonces nuestra respuesta es que el lado del cuadrado va a medir 5 metros, porque todas las unidades de medida estaban en metros. Bien, está entonces el ejercicio 23. A ver, ok. Algunos ejercicios voy salteando porque me parecen muy fáciles, algunos son directo aplicación de fórmulas. Ok, hagamos el 27. Tampoco es muy difícil, pero como nos habla de un rombo, también quiero hablarles un poquitito del rombo. Entonces hagamos el 27. El área de un rombo dice que es de 42 centímetros al cuadrado y una de sus diagonales mide 14 centímetros. Y nos pide hallar la otra diagonal. Bien, un rombo. Un rombo es un polígono de 4 lados en el que dos de sus lados, o sea, sus lados son paralelos de a 2. Voy a tratar de trazar acá el rombo, a ver si me sale. Creo que ahí está en el medio mismo. Ahí está. Bueno, esta figura que está en negro, no le hagan caso al que está en rojito. El que está en rojito no es parte del rombo, digamos. Este nomás es el rombo. Eso es un rombo. Es un cuadrilátero, o sea, un polígono de 4 lados en el que sus lados son paralelos de a 2. Este lado es paralelo a este lado es paralelo a este. En el rombo se cumple lo siguiente. El rombo es un polígono equilátero. ¿Qué quiere decir que sea equilátero? Que todos sus lados tienen la misma medida. O sea que este y este, toditos miden lo mismo. Todos miden lo mismo. Pero el rombo no es equiángulo. O sea que sus ángulos interiores no todos tienen la misma medida. Este
este ángulo de acá, sí tiene la misma medida que este ángulo de acá. Voy a poner en rojo. Parece que en rojo se va a ver mejor. Este va a medir lo mismo que este ángulo. Y este otro ángulo va a medir lo mismo que este otro ángulo. Pero el ángulo que está acá y el ángulo que está acá no tienen la misma medida en el rombo. Entonces, el rombo es un polígono equilátero, todos los lados tienen la misma medida, pero no es equiángulo. Los ángulos no todos tienen la misma medida. Sí son iguales de a 2. Y además sus lados son paralelos de a 2. A todos los polígonos que tienen lados paralelos de a 2, o sea, los cuadriláteros en realidad, que tienen lados paralelos de a 2, también se le llaman paralelogramos. O sea que el rombo también es un paralelogramo. Hace rato vimos el rectángulo también es un paralelogramo porque también tiene los lados paralelos de a 2. El cuadrado también es un paralelogramo, tiene sus lados también paralelos de a 2. Solo que si en un ejercicio a mí me dice un paralelogramo, no me dice rombo, ni cuadrado, ni rectángulo, hagan un paralelogramo en general. No hagan cuadrado, no hagan rectángulo, no hagan rombo. El paralelogramo así más general posible tiene más o menos como esta formita. Es un cuadrilátero en el que sus lados son paralelos de a 2, pero no hagan rectángulo, no hagan cuadrado, no hagan rombo. Si les dice paralelogramo, este es el que tienen que hacer. Ok, bueno, estábamos en el rombo. El rombo es un paralelogramo, es un cuadrilátero, es equilátero, no es equiángulo. En el rombo, si trazamos las diagonales, esta es una diagonal. En el rombo hay dos diagonales. Las dos diagonales no son iguales. Una es más larga, la otra es más corta. A la diagonal más larga se le llama diagonal mayor y se le denota con una D mayúscula. Y a la diagonal más corta se le llama diagonal menor y se le denota con una D minúscula, que es toda esta medida. Las dos diagonales se cortan exactamente en el centro de nuestro rombo. Eso quiere decir que se están formando estos cuatro triángulos y estos cuatro triángulos son igualitos porque en el centro mismo se cortan las dos diagonales. Además, esas dos diagonales se cortan en forma perpendicular, o sea que acá se forman ángulos rectos. Eso es muy importante porque quiere decir entonces que cada uno de estos triángulos es un triángulo rectángulo y nuevamente en cada uno de esos triángulos podemos trabajar con la fórmula de Pitágoras porque es un triángulo rectángulo. Entonces, todas esas son las características del rombo. Las diagonales se cortan en su punto medio, el rombo es equilátero, el rombo no es equiángulo. Las diagonales se cortan en el punto medio y además son perpendiculares entre sí. Si yo les digo se cortan en su punto medio, entonces quiere decir de que este pedacito hasta acá va a medir la D grande sobre 2. Y lo mismo, el otro pedazo va a medir la D grande sobre 2 también. Y si hago este pedacito, el de acá hasta donde se cortan, ese va a ser la D chica sobre 2. Bueno, esas son las características entonces del rombo. Ahora, en este ejercicio, el ejercicio me dice que tenemos cuánto lo que mide el área del rombo. Es 42 centímetros al cuadrado. Tenemos una de sus diagonales y acá como que las dos diagonales no miden lo mismo. Y no sé si es la diagonal mayor o la diagonal menor la que me da, le voy a llamar X nomás a una de sus diagonales para no complicarme con los números, para no después que la diagonal mayor me salga más chiquita que la menor o cosas así. Entonces le llamo X nomás. X mide 14 y lo que nosotros queremos es Y. O sea que tenemos una de las diagonales y queremos la otra diagonal. Estos son los datos que nos da nuestro problemita. Ok, como tengo el área para poder resolver, lo que voy a hacer es usar la fórmula del área del rombo. Y la fórmula del área del rombo es la siguiente. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Esa es la fórmula. Esa formulita voy a poner en negro luego para que se vea. Diagonal mayor por diagonal menor sobre 2.
Entonces nosotros sabemos cuánto mide el área, 42. No sabemos si tenemos la diagonal grande o la chica, pero tenemos una de ellas, entonces le ponemos 14 por i sin importar el orden, porque acuérdense que la multiplicación es conmutativa, da lo mismo poner i por 14 que 14 por i, sobre 2. Y de ahí despejamos el valor de la i, que va a ser la otra diagonal. Bueno, acá el 14 con el 2 se puede simplificar, este me queda 7. Ese 7 que está multiplicando por la i puede pasar del otro lado dividiendo. Entonces la i va a ser 42 dividido entre 7. 42 dividido entre 7 me va a dar 6. Todo estaba en centímetros, entonces va a ser 6 centímetros. O sea que la otra diagonal mide 6 centímetros. Y ahora sí estoy en capacidad, cuando ya tengo las dos diagonales, este es la de grande y este es la de chica, porque la de grande tiene que ser mayor que la de chica. Y la respuesta directamente va a ser este 6. Ya está resuelto. Resolver el ejercicio no es nada difícil, pero como les dije, quería contarles nada más las particularidades que tiene el rombo. Bueno. Después el 28 pide el lado de un hexágono regular sabiendo su área. Ese es directo aplicación de fórmulas. El 29 también es fórmula. El 30 también. 31 es fórmula. A ver un poquitito. ¿Qué hora es? Las 9:34. Ok, estamos todavía con tiempo de seguir un poco más. Ok, llegamos al 32. El 32 dice, ¿cuántas hectáreas tiene un terreno rectangular de 170 metros de frente por 110 metros de fondo? Bueno, y ahí es fácil también el problema. De repente les cuesta nomás entender qué es lo que es frente, qué es lo que es fondo. No importa eso. El terreno es un terreno rectangular, entonces ustedes dibujan un rectángulo. En realidad dibujar luego no hace falta acá, pero yo voy a dibujar para que ustedes entiendan qué es lo que pasa en el problema. De repente cuando ya tienen práctica, algunas veces no hace falta dibujar. Por ejemplo, en este caso, en el caso anterior del área del rombo, no hacía falta dibujar. En este caso teníamos luego el dibujo. En este caso tampoco hacía falta dibujar. En este caso sí hace falta dibujar para ver más o menos qué es lo que pasa con la diagonal y los lados del rectángulo. Espérenme que voy a cargar, voy a conectar la compu. Entonces, en algunos casos hace falta dibujar y en otros casos no es necesario. Ya van a ir dándose cuenta ustedes cuándo falta y cuándo no. Pero por las dudas, dibujen nomás. Siempre el dibujo ayuda para guiarnos un poquitito. Ok. Bueno, entonces en este ejercicio tenemos un terreno rectangular, entonces yo dibujo un rectángulo. Me dice que tiene 170 de frente por 110 de fondo y de repente no entiendo cuál lo que es el frente, cuál lo que es el fondo. No importa. El lado más largo va a ser el largo y el más corto va a ser el ancho. Entonces tiene 170 metros de largo y 110 metros de ancho. Quiere decir que el frente es este y el fondo es este. Es como, imagínense un terreno y venimos, acá está la calle y acá entramos y este es su fondo. Eso nomás es lo que me está diciendo. Bueno, y nos pregunta la cantidad de hectáreas que tiene. Las hectáreas, recordemos que eran unidades de medida agrarias y estaban relacionadas con las unidades de medida de superficie. La superficie es el área, todo lo que mide adentro de mi terreno. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es calcular el área. El área de un rectángulo tiene por fórmula largo por ancho. Entonces, yo ya tengo cuánto mide el largo, yo ya tengo cuánto mide el ancho, multiplico. La multiplicación de 170 por 110, ¿cuánto sale?
Gracias. Como las dos unidades de medida estaban en metros, al hacer el área va a ser metros al cuadrado. Ok, pero el ejercicio me pide hectáreas, entonces tengo que hacer la relación entre las unidades de superficie y las unidades agrarias. Y para eso entonces voy a hacer acá mi cuadrito, creo que voy a hacer abajo, no sé si ahí va a caber todo. Entonces acá abajito, recordemos que las unidades de superficie eran kilómetros al cuadrado, hectómetros al cuadrado, decámetros al cuadrado, metros al cuadrado, decímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado y milímetros al cuadrado. Y una hectárea era exactamente lo mismo que un hectómetro al cuadrado. Entonces acá lo que estamos, estamos queriendo llegar ahí. Y nosotros tenemos en metros al cuadrado nuestra unidad de medida. Además recordemos que en las unidades de superficie, si es que usamos la tablita, en cada espacio los numeritos van de a 2. Entonces nosotros tenemos 18.700 metros al cuadrado. Los últimos dos enteros van a estar donde en la unidad de medida en la que me dice que está, que es el metro al cuadrado. Entonces los dos últimos ceros voy a poner acá y voy completando el 7 acá, el 8 acá. Recordemos que dos numeritos en cada espacio. Y el 1 acá, y para completar el 0 le completamos enfrente. Nunca acá en medio, porque si no, quiere decir que acá va a haber un 0 entre el 1 y el 8 y eso no está pasando. Entonces así. Como queremos en hectáreas, entonces le vamos a poner la coma donde está la hectárea, que es lo mismo que hectómetro al cuadrado. O sea que nuestra coma va a estar acá. Entonces quiere decir que este mismo valor vale 1,87, porque acuérdense que los ceros después de la coma ya no son necesarios poner, hectáreas. 1,87 hectáreas entonces es lo que mide mi terreno. Y está resuelto el ejercicio. Fíjense que ya en este ejercicio mezclamos un poco de lo que es geometría con un poco de aritmética, sistema métrico decimal. Entonces todo lo que aprendimos antes, álgebra, aritmética, todo lo que ya aprendimos antes vamos a ir usando. Es todo correlativo, así que si no aprendieron esto, hay que ir a repasar otra vez. Bueno, hagamos el 33. El 33 dice, ¿dónde está? Me perdí. Se desea cubrir con una alfombra el piso de una alcoba de 8 metros de largo por 5,5 metros de ancho. Y pregunta, ¿cuánto cuesta alfombrarlo? Si el precio por metro al cuadrado es 800 pesos. Ok. Queremos poner alfombra a una alcoba, una habitación, una pieza, como le quieran llamar, y me dice que tiene 8 metros de largo, 5,5 de ancho, o sea que mi alcoba está teniendo una forma rectangular. Es un rectángulo. Para alfombrar el rectángulo, nuevamente yo voy a graficar porque necesito mostrarles. En realidad ustedes no necesitan graficar, pero yo sí para mostrarles. Entonces tenemos un rectángulo. En este rectángulo lo que nosotros sabemos es cuánto mide su largo y cuánto mide su ancho. Esto mide 8 metros y esto mide 5,5 metros. Como quiero alfombrar, la alfombra se pone todo adentro. Todo adentro, ¿qué es lo que tengo que hallar? El área. El área es lo que yo tengo que hallar. Entonces, primer paso, hallar el área de mi habitación. El área de un rectángulo, recordemos que era largo por ancho. Entonces, hallamos el área.
va a ser 8 por 5,5. ¿Cuánto sale el área? 44. Gracias. Bueno, ponemos entonces acá el... ¡Ay! Se me cayó todo. Espérenme que porque se me cayó todo. Ok. 44 era. Como las dos unidades de medida eran metros, área es metros al cuadrado. ¿Por qué es metros al cuadrado? Porque este pues es 8 metros y este es 5,5 metros. Metro por metro, acuérdense, letras iguales al multiplicar se suman los exponentes. Entonces por eso es metro cuadrado. Bueno, esta es el área. Pero yo lo que quiero saber es cuánto me va a costar poner la alfombra y me dice si el precio por metro cuadrado es de 800. Entonces yo puedo hacer una regla de 3 o directamente igual puedo multiplicar si es que entiendo. Pero voy a hacer nomás la regla de 3 para que todos entiendan porque algunos no entienden tan rápido. Yo lo que sé es que por metro cuadrado cuesta 800 pesos. O sea que un metro cuadrado me va a costar 800 pesos. Y yo en total mi habitación sé que mide 44 metros cuadrados. Entonces quiero saber 44 metros cuadrados cuánto me va a costar. Hago mi regla de 3. Esta va a ser una regla de 3 directa porque mientras más grande es mi habitación me va a costar más poner la alfombra, más metros cuadrados, más me cuesta. Es una regla de 3 directa y como es simple podemos hacer la multiplicación cruzada y el que está con la X va a ir dividiendo, o sea que va a ser 44 por 800 dividido entre 1. Y acá donde yo les dije directo pueden multiplicar nomás también 44 por 800. Si ustedes saben ya que hay que multiplicarse, multiplican. Si no, hacen la regla de 3 y van a ver que se tiene que multiplicar. ¿Cuánto sale 44 por 800? 35.200 con 1.200. Gracias, 35.200 pesos. Entonces este va a ser el costo de alfombrar toda nuestra habitación. Bien. Bueno, ahora van a tomarse un recesito, 20 minutitos aproximadamente, ahora es y 45, entonces hasta 10 y 5 por ahí va a ser su receso. Y después yo quiero que ustedes intenten por su cuenta resolver estos ejercicios que fuimos pasando. Resuelvan hasta donde puedan. Si hace falta, me dicen otra vez para conectar.